capítulo de la serie El Leviatán. Después de un tiempo sin subir algún episodio, vamos a retomarlo donde lo habíamos dejado. El primer video de este año. En el capítulo anterior hablamos acerca de cómo el Leviatán tiene un corazón duro, duro como la muela de abajo de un molino, y cómo esto se le aplica a Cristo y a Satanás también. Vimos cómo Satanás es un Leviatán, su corazón es duro, y la Biblia también dice que el Seol o la tumba es duro. La muerte es de Satanás y esta aprisiona a los hombres, pero Cristo también es un Leviatán y su corazón es duro como la muela de abajo. De hecho, es más duro que el corazón de Satanás. Y el corazón de Jesús es la vida del hombre, porque Deuteronomio nos dice que la muela de abajo y la de arriba son la vida del hombre. El que no cae sobre el corazón de Cristo para ser quebrantado, será juzgado y aplastado por ese corazón. Cristo aplastó el imperio de la muerte. De hecho, Hebreos 2 nos decía: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces sabemos que Satanás morirá, será devorado por el verdadero Leviatán. El corazón de Cristo es tan duro y celoso, tan completa su victoria que su muerte le dio el derecho a todos los humanos de resucitar. Todos los humanos tienen el derecho de resucitar. Entonces la pregunta, la conclusión del video anterior era: ¿caerás sobre el corazón de Leviatán y resucitarás? ¿O resucitarás para que el corazón de Leviatán caiga sobre ti? Curioso, porque empezamos a desvelar el carácter de Dios en este animal, pero es apenas el principio. Desde capítulos anteriores habíamos hablado de cómo el corazón y el carácter de Cristo se revelan en Apocalipsis desde una visión diferente, la naturaleza serpentina y dracónica de Cristo, y no como un adjetivo negativo. Vamos a ver el concepto de la serpiente y el arco iris. Y tenemos que entender primero que la serpiente y el arco iris pueden ser un símbolo equivalente. Por ejemplo, en la mitología aborigen australiana, hay pueblos que dicen que existe la figura de la serpiente arcoíris, the Rainbow Serpent. Este ser es una deidad creadora, a menudo representada como una serpiente gigantesca que habita en los cuerpos de agua. Para los que han llevado la línea de esta serie, las serpientes están asociadas a cuerpos de agua desde siempre, y el arco iris está relacionado curiosamente con esto. Se dice que la serpiente arcoíris es responsable de la creación del paisaje y la provisión de agua, además de ser un símbolo de fertilidad y vida. Qué curioso, porque estos mismos símbolos exactos se dan no solo en los aborígenes de Australia, sino en las culturas del Medio Oriente, que las conecta un origen común. El arcoíris en el cielo se considera una manifestación de la serpiente arcoíris moviéndose por la tierra y los cielos. Entonces, vemos cómo para algunas culturas la serpiente y el arcoíris son equivalencias, la manifestación de esta serpiente arcoíris. De hecho, estos conceptos nos recuerdan tal vez algunos capítulos sobre cómo la serpiente y la diosa de la fertilidad también estaban íntimamente conectadas. Hubo un capítulo donde se habló al respecto, donde se habló específicamente también sobre el árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque para las culturas medio orientales, cananeas, etcétera, la serpiente estaba asociada no solo a cuerpos de agua como los ríos, sino también a los árboles. Y esto nos recordaba a una serpiente en un árbol. Pero curiosamente, esta serpiente también estaba relacionada con la diosa de la fertilidad, la madre de todos los vivientes. Eva, una diosa, una mujer, madre, fértil, un árbol, una serpiente en un árbol que engaña a la madre de todos los vivientes, nos está recordando precisamente a la narración de la creación. Y no es de sorprender que culturas como los aborígenes australianos tengan puntos en común con culturas de Medio Oriente, mismo origen. Serpiente arcoíris, bueno, ¿de dónde viene esto?
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Esto nos recuerda a Satanás. ¿Qué piedras, qué colores vestía Satanás? Bueno, lo vemos en esta imagen, una descripción de estas piedras. Color arcoíris. Ahora pensemos cómo proyectaba Satanás su luz, su brillo peculiar a través de estas gemas. La serpiente antigua que fue expulsada del cielo. Pero esto también nos recuerda a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada multicolor. Entonces, una serpiente colorida, como un arco iris, y todo esto relacionado, ¿de dónde viene? Desde la simple apariencia de Lucifer. La apariencia que Lucifer tenía en el cielo da origen al concepto de la serpiente arcoíris. ¿Es algo que él se inventó? Ya veremos. La mitología nórdica. En esta mitología tenemos el Bifrost, que es el puente arcoíris que conecta Midgard, o sea la tierra, con Asgard, el reino de los dioses, o el cielo, por así decirlo. Aunque no se asocia directamente con una serpiente, algunas interpretaciones sugieren que el Bifrost puede ser visto como una serpiente o dragón, en la forma en que se extiende y serpentea entre los reinos. Entonces, no es una asociación directa, más indirecta sí. La pregunta aquí es, ¿quién es el Bifrost? ¿Es una persona? Bueno, hemos visto cómo la serpiente arcoíris en realidad puede estar relacionada con Satanás y con su apariencia, con la obra que ha hecho en la Biblia. Pero ¿y si decimos que Cristo es el Bifrost? Una cita de Ellen White: la escalera es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. El evangelio le fue predicado a Jacob mediante la escalera mística. Así como la escalera se extendía desde la tierra y alcanzaba hasta los altos cielos, y la gloria de Dios se veía por encima de la escalera, así Cristo, en su naturaleza divina, alcanzó la inmensidad y fue uno con el Padre. Entiéndase que cuando dice Cristo en su naturaleza divina alcanzó, no estamos diciendo que Cristo alcanzó a hacerse alguien divino no siéndolo, sino que el hecho de que él tenía esa naturaleza divina le permitía alcanzar, siendo también humano, la unidad con el Padre y así a nosotros hacernos partícipes de esa divinidad. Como la escalera, aunque su tope penetraba en el cielo, tenía su base afirmada en la tierra. Así también Cristo, que es Dios, aunque es Dios, Cristo, aunque es Dios, no decíamos que solo es el Hijo de Dios engendrado. No, aquí ella categóricamente dice, así también Cristo, aunque es Dios, vistió su divinidad con humanidad y vivió en el mundo, en la condición como hombre. La escalera habría sido inútil si su base no hubiera estado sobre la tierra o si su tope no hubiera llegado hasta el cielo. La unidad de la humanidad con la divinidad en el Bifrost. ¿De dónde salió esta mitología de los nórdicos? ¿Se la inventó Satanás o la copió y la plagió, como hemos venido demostrando a lo largo de toda esta serie? ¿Y por qué tiene que ser una serpiente arcoíris? Bueno, recordemos que Cristo tiene esa naturaleza, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cristo es la serpiente en un determinado aspecto, la serpiente que fue elevada en el desierto, la serpiente de bronce, en la cual vemos y somos sanados. Él es astuto como una serpiente, con un determinado tipo de astucia, no maligna, y también es manso como una paloma. Cristo es esa escalera, ese puente arcoíris que une al cielo con la tierra, que une a la divinidad con la humanidad. En la mitología africana, particularmente en la Dahomey Benin, el arcoíris está relacionado con la serpiente Aido-Huedo. Es una serpiente cósmica que ayudó a crear al mundo y sostiene la tierra para evitar que caiga en el abismo. Es interesante porque Cristo es el creador. Ya vimos cómo para los mismos aborígenes australianos
La serpiente arcoíris tiene esta misma relación, creación. Y en este caso, para esta tribu africana, esta serpiente ayudó a crear el mundo. Es una serpiente cósmica. Y especialmente esto, sostiene la tierra para evitar que caiga en el abismo. Si hay alguien que sostiene la tierra, es Cristo. Cristo es el que hace esa función. Así que para esta mitología, de alguna manera, en esa serpiente ellos ven a Cristo. El arco iris se asocia con esta serpiente como su manifestación o representación en el cielo. ¡Qué curioso! Ahora aborígenes australianos y africanos ven al arco iris como la representación de la serpiente. ¿Era solo satánica? ¿La apariencia brillante multicolor de arco iris que tenía Lucifer en el cielo es satánica? ¿O es algo que Dios le otorgó? Y es algo que aquí, en la idolatría, él ha mal utilizado con estas culturas. De hecho, vamos a ver que Jesús es esa serpiente cósmica. Colosenses dice, por él fueron creadas todas las cosas. Esa serpiente cósmica que creó el mundo, ¿no? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahora, Hebreos dice, él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta las cosas? ¿Quién las sostiene? Eso es lo que significa sustentar. ¿Quién sostiene las cosas? Todas. Cristo. Cristo es esa serpiente cósmica. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, lo que estamos viendo en esta serpiente, en este símbolo que tanto se ha satanizado, es a Cristo. ¿Pero por qué se ha satanizado? Porque Satanás toma lo que Dios hizo y lo pervierte. En la mitología hindú y budista, los nagas, como se ve en esta imagen, son seres serpentinos, que a menudo se asocian con cuerpos de agua. Miren, en la India también, como ríos, lagos y el océano. Curioso, misma relación desde Australia hasta la India, hasta el Medio Oriente. Y dicen que no salimos del mismo lugar. Aunque no se asocian directamente con el arco iris, en este caso, los nagas son a menudo descritos como guardianes de tesoros y riquezas, y a veces se los vincula con fenómenos naturales como la lluvia y el arco iris. En algunas tradiciones se dice que los nagas pueden crear arco iris cuando se manifiestan o interactúan con el agua. ¡Qué interesante! Porque si recordamos conceptos anteriores, habíamos visto que la luz, la forma de onda en la que se mueve y la misma luz en su esencia es un símbolo de la serpiente. Lo vimos después relacionado al oro, que se consideraban rayos sólidos para algunas culturas, rayos solares sólidos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el naga, siendo la luz o la serpiente, más el agua, da como resultado el arco iris. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en la física, cuando un rayo de luz se refracta en un medio cristalino, en un prisma, en este caso en el agua, se divide en los colores que nosotros vemos como el arco iris. Entonces, si la luz es un símbolo de la serpiente, o la serpiente un símbolo de la luz, y esta se refracta en el agua, tenemos como resultado el arco iris. Qué interesante esta relación de luz, agua y serpientes y arco iris. Todo confluye y todos son símbolos divinos. Ahora, pensemos en un rayo de luz, en una serpiente que se refracta, y de alguna manera popular se considera que el arco iris tiene 7 colores. Entonces, una serpiente que se refracta en 7 haces más o 7 cabezas. Por eso es que la relación con los nagas es tan interesante, porque son seres serpentinos con 7 cabezas. Y esto en la Biblia, vaya que aparece. En la mitología china Hong, es una serpiente mítica que está asociada con el arco iris. Se dice que el arco iris es en realidad el cuerpo de Hong. Qué interesante, como el de Satanás que brillaba, o como el de Cristo. Y esta serpiente está vinculada con las lluvias y la fertilidad de la tierra. Otra vez, lluvia y fertilidad, agua y fertilidad, como esa diosa.
La aparición de un arco iris en el cielo se interpreta como la presencia de Hong, simbolizando un equilibrio entre los elementos y un augurio positivo para las cosechas. En la mitología de los mapuches se habla de dos grandes serpientes, Tren Tren, la serpiente de la tierra, y Kai Kai, la del agua. Aunque su historia está más centrada en los cataclismos y la creación de la tierra, interesante, el diluvio, también vimos cómo el Leviatán y el diluvio están relacionadas. ¿Por qué? Porque esa diosa de la fertilidad, que como concepto comienza con Eva, aunque Eva nunca se dio ese título, las mujeres que sí se lo dieron fueron las descendientes de Caín. Y una de ellas sí sobrevivió al diluvio. Por eso es que también al Leviatán se le relaciona tanto con el caos acuoso. Algunas leyendas mencionan que cuando Tren Tren vence a Kai Kai, el cielo muestra un arco iris como señal de victoria y renovación. ¡Qué curioso! Sobre todo cuando nosotros pensamos en esta imagen y nos recuerda tanto al diluvio universal representando la batalla de Kai Kai y Tren Tren en el contexto del arco iris. Parece una mezcla entre lo bíblico y lo idolátrico, justo como Satanás quiere que parezcan las cosas de Dios. Aunque no es una asociación directa, el arco iris aparece en un contexto donde las serpientes juegan un papel crucial en el equilibrio de la naturaleza. Y es aquí como llegamos a este punto. ¿Qué es el Uroboros? Uroboros es un antiguo símbolo que representa una serpiente o dragón que se muerde la cola, formando un círculo. Este círculo tiene un profundo significado filosófico y espiritual, y ha sido utilizado en varias culturas a lo largo de la historia. ¿Qué significa el Uroboros? Eternidad y ciclos infinitos. El Uroboros es frecuentemente interpretado como un símbolo de la eternidad, el ciclo sin fin del nacimiento y muerte y renacimiento. Al morderse la cola, la serpiente se consume a sí misma, representando el concepto de que todo final es también un nuevo comienzo. También el Uroboros representa dualidad y unidad. Este símbolo también puede representar la unidad de los opuestos, cosa que hemos visto a lo largo de toda esta serie. La vida y la muerte, el principio y el fin, lo material y lo espiritual. El hecho de que la serpiente sea tanto el devorador como lo devorado sugiere la idea de que todo el universo está interconectado y es interdependiente. Esto es interesantísimo. La serpiente es el devorador y el devorado. ¿A qué nos recuerda esto? En la alquimia y la transformación también está el Uroboros. Es un símbolo clave que representa la naturaleza cíclica del proceso alquímico, donde las sustancias se transforman en un ciclo continuo de descomposición y recomposición. También simboliza la búsqueda del conocimiento, o sea, de la gnosis o del gnosticismo, y la transmutación espiritual. Y esto, cuando nosotros regresamos a los conceptos de hermetismo que vimos, vemos otra vez este símbolo, el Uroboros. ¿Es algo satánico totalmente? ¿O no tanto? Es algo que Satanás también plagió. Ya vimos que el gnosticismo y la gnosis de divino no tiene nada, es algo satánico totalmente. Pero veamos qué podemos obtener de aquí. En la mitología y la filosofía, el Uroboros aparece en varias mitologías, incluyendo la egipcia, griega y nórdica. En la egipcia está relacionada con el dios Ra, y del dios Ra ya hablamos. Su símbolo, el obelisco. ¿Quién era Ra? Cam. Pero este obelisco también representa a la serpiente, a Satanás. Y especialmente a su falo. Ahora, esto también representa el viaje diario de Ra a través del cielo, el Uroboros. Y también con la serpiente primordial que rodea al mundo. Interesante. En la filosofía gnóstica, el Uroboros simboliza la plenitud del universo y el ciclo eterno de la vida. Lo que estamos viendo es que el Uroboros es un símbolo satánico. Por lo general estamos viendo que se asocia a cosas satánicas. Ahora, esto es lo que tenemos, un Uroboros. Y lo puse junto con una triqueta. ¿Por qué? Porque la triqueta se utiliza comúnmente para representar a la Trinidad. 3 en 1. Y decimos, como ya hemos visto a lo largo de la serie, ¿la Trinidad es algo satánico? No. No lo es, pero Satanás sí quiere que se vea así porque es una forma de degradar a Cristo y de él tener ese pequeño chance de oportunidad para hacerse divino a él. Sin embargo, lo que tenemos aquí es un Uroboros. Todos los símbolos gnósticos que hemos visto, estos símbolos paganos, están aquí.
la triqueta y el uróboros, la serpiente que se muerde la cola. Sin embargo, recordemos que la serpiente y el arco iris son prácticamente lo mismo. Y para los que no saben, un arco iris completo se ve así. No es solo el arco. Eso es lo que nosotros alcanzamos a ver desde el horizonte. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una fotografía aérea, un arco iris completo se ve así, como un símbolo, como un círculo. ¿Qué es lo que vemos? Tal vez a una serpiente mordiéndose la cola. ¿Acaso eso es lo que posiblemente representaba el uróboros? ¿Un arco iris mordiéndose la cola? ¿Una serpiente? Génesis: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris lo puso Dios como ¿qué? Como un símbolo del pacto que hizo. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. ¡Qué curioso! Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la tierra. ¡Qué curioso! Que el pacto que Dios hizo no lo hizo solo con el hombre, sino con todo ser viviente. Los que vieron en el capítulo anterior, recordemos, la redención abarca toda la creación de Dios, porque Él también se apiada de los animales. Lo vimos con Jonás. Este arco está en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Qué interesante, porque Dios está hablando de sí mismo en tercera persona, ¿no? Veré y me acordaré del pacto entre Dios y todo ser viviente. Bueno, es que aquí el que está hablando es Cristo. Es Cristo, y el que se va a acordar también es Dios, el pacto que se hizo entre el Padre y todo ser viviente. Todo ser viviente, no solo el hombre. Con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Miren, Dios lo repitió para que quedara bien claro. Este pacto es muy amplio. Y era solo que ya no destruiría a la tierra por medio de un diluvio, o es algo más. ¿De qué símbolo este arco iris? Apocalipsis 4:3. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Es curioso, porque hay un arco iris que rodea el trono de Dios. Un arco iris semejante a la esmeralda. Bueno, la esmeralda es el símbolo de la tribu de Judá. Entonces lo que estamos viendo aquí es que tenemos el trono en el que se sienta el cordero, pero es que ese cordero es un león, y ese león tiene una melena, un león de melena verde. Esa es su melena, el arco iris, color esmeralda. Ahora, el verde también es un símbolo que puede representar perfectamente al Espíritu Santo. Y tenemos todas las piedras del pectoral sacerdotal. Y también nos recuerdan al arco iris. Y estas piedras representaban el pacto que Dios hizo entre el pueblo y Él mismo. Y ese pacto, ¿qué implicaba? Salvación. A Cristo. Especialmente vemos que Él eligió el verde como el color del arco iris, porque bueno, parece que representa a la tribu de Judá. Específicamente nos hace recordar al león de la tribu de Judá. Mientras que en el trono también se sienta un cordero. La dualidad del uróboros, veíamos. El uróboros representa dualidad. Entonces lo que estamos viendo es un arco iris, esa serpiente que se muerde la cola, pero que también es la melena del león. La dualidad entre el cordero y el león. Eso es Cristo. Ahora, estas imágenes extrañas tratan de representar una cierta idea, porque el arco iris también da mucho de sí al respecto. Sin embargo, vamos a continuar para cerrar este capítulo. El arco iris de la promesa que circuye el trono de lo alto es un testimonio eterno de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Atestigua al universo que nunca abandonará Dios a su pueblo en la lucha contra el mal. Es una garantía para todos nosotros de que contaremos con fuerza y protección mientras dure el trono. ¿Y cuánto va a durar el trono de Dios? Es eterno, por siempre y para siempre. Esto es del deseo de todas las gentes. Entonces,
ese Uroboros, esa serpiente arcoíris que se muerde la cola, en realidad lo que es la promesa que circuye el trono y es un testimonio eterno. Por eso es que el Uroboros representa eternidad, solo que Satanás ha distorsionado el símbolo. Así como el arco en las nubes resalta la unión de la luz del sol con las gotas de lluvia, el arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. Dualidad. El Uroboros representaba dualidad, misericordia y justicia, y qué belleza en la representación. Cuando vemos los auténticos símbolos, estamos viendo el evangelio. No solo la justicia debe ser mantenida. Si así fuera, se eclipsaría la gloria del arco de la promesa sobre el trono. El hombre solo vería la pena requerida por la ley. Si no hubiera justicia, si no hubiera castigo, no habría estabilidad en el gobierno de Dios. Entonces hay que tener en claro que eso es lo que se ve en la serpiente, la unidad combinada del sol y las gotas de lluvia. La serpiente, recordemos, el sol y la serpiente es un símbolo, pero el agua y los cuerpos también, cuerpos de agua, ríos, también eran un símbolo de la serpiente, y juntos forman el arco iris, que también es un símbolo de la serpiente. Eso es lo que vemos en la serpiente. Ese es el carácter de Cristo, la unidad de la misericordia y la justicia. El arco iris que atraviesa los cielos con su arco de luz es una prenda del pacto eterno. Eternidad. Eso es lo que representa el Uroboros, el ciclo eterno. ¿De qué? Del pacto entre Dios y todo ser viviente. El pacto eterno de salvación que Dios hizo, aquí claramente dice Ellen White, no es solo entre unos cuantos, el hombre. No, es con todo ser viviente. Como lo vimos con Jonás, Dios tiene misericordia aún de los animales. Y no duden que va a haber redención aún para los animales. Y el arco iris que rodea el trono de lo alto es también para los hijos de Dios una prenda de su pacto de paz. Eso es lo que debería representar para nosotros la serpiente, la paz de Dios. Y ese tema de la paz de Dios va a dar también mucho de qué hablar. Finalmente esto es lo que vemos, el Uroboros y el arco iris. En ambos vemos una serpiente. En ambos vemos un símbolo de eternidad. Cuando penetramos en el símbolo del arco iris vemos ese círculo, un símbolo del pacto eterno de paz. También es un símbolo de dualidad entre opuestos, aparentemente, en este caso en el Uroboros, pero en el arco iris vemos el símbolo de la dualidad entre la misericordia y la justicia de Dios, entre el agua y la luz. Vemos en el Uroboros ciclos de creación y destrucción infinita, de vida y muerte, lo que nos lleva a ver caos sin fin. Sin embargo, en el pacto eterno de paz, en el arco iris, en el Uroboros visto correctamente desde el ángulo de Dios, lo que vemos es el fin del caos, la destrucción de la muerte mediante la muerte y una nueva creación. Eso es lo que se ve. Y no es que esté creándose y destruyéndose todo, no, es que termina una y comienza otra creación eterna, sin fin. En el Uroboros vimos que está la transmutación espiritual, el conocimiento gnóstico, pero en el arco iris lo que hay es Cristo. Porque recordemos que para algunos la gnosis, para el gnosticismo, la gnosis era la Shekinah, pero no precisamente como nosotros la vemos. Ellos la veían desde un ángulo místico, una divinidad que se puede alcanzar. Eso es lo que ven ellos, una divinidad que se puede alcanzar, y eso es lo que Satanás quiere. Pero la divinidad no se puede alcanzar, no es algo que Dios le dé a nadie. Dios no hizo divino a Cristo, Cristo no comenzó a existir, Cristo siempre ha existido, por eso Él es divino. Y en el arco iris nosotros vemos a ese Cristo, a alguien que tiene vida eterna en sí mismo. Y si hay un conocimiento, una gnosis a la que podemos llegar, es al conocimiento de Dios y de su carácter. ¿Por quién? Por su Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso es el arco iris, eso es la gnosis que deberíamos de buscar, no la gnosis gnóstica. Y finalmente, la transmutación espiritual que llega mediante esta gnosis para aquellos que están imbuidos en el ocultismo, no.
para nosotros lo que es conocer a Cristo, conocer a Dios, conocer esa vida eterna y que ese Dios cambie nuestro carácter. Eso es la transmutación espiritual y el conocimiento auténtico que debería transmitirnos el Uroboros. Y finalmente, dejé aquí la triqueta. ¿Por qué? Porque mientras algunos ven símbolos satánicos, lo que nosotros vemos en realidad es un arco iris. Y esa Trinidad que hizo un pacto eterno, un pacto entre tres personas coeternas y coiguales, y que en ese amor una decidió ponerse por debajo de otra mostrando humildad para darnos a nosotros también ejemplo. Y ese pacto de amor eterno es lo que vemos en ese arco iris, salvación para nosotros mediante Jesucristo. Espero que haya sido de su agrado este capítulo y no se lo pierdan el que sigue, porque aún tenemos mucho que desvelar respecto al carácter de Dios y su naturaleza serpentina.